Nadie lo esperaba, y sin embargo está ocurriendo, en el corazón silencioso del Vaticano, donde tantas veces reinó la costumbre. Algo ha comenzado a temblar, no por escándalo, no por revolución mediática, sino por la llegada de un papa que no grita, pero transforma. Un hombre que no busca el protagonismo, pero desata una sacudida espiritual, como no se veía desde hace décadas. Gobernar es adorar, ha dicho en privado, y desde ese altar invisible está moviendo las placas más profundas de la Iglesia. León XIV ha elegido el silencio, pero no un silencio vacío, un silencio lleno de Dios, y cuando Dios habita el centro, el resto se ordena o se cae. Desde el primer día, ha renunciado a los discursos preparados, ha suspendido cámaras, ha apagado focos, no quiere ser visto, quiere que se vea lo esencial, y eso, en una iglesia acostumbrada al ruido, duele, descoloca, pero también purifica. Los pasillos vaticanos, tan acostumbrados al susurro del poder, ahora escuchan otro tipo de voz, una que no viene de la agenda, sino del alma, una que no se impone, pero transforma, una que no pide obediencia, sino conversión. Prefiero el fuego que no se ve, al entusiasmo que se apaga, repite, y por eso no ha llegado con planes, sino con presencia. No ha traído reformas administrativas, sino una provocación espiritual, porque su estilo no busca ordenar, busca arder, y en ese ardor silencioso, está empezando a cambiarlo todo. Muchos no entienden, algunos resisten, otros simplemente observan, pero el pueblo de Dios, ese que camina en la sombra, sí ha entendido. El temblor no viene del exterior, viene del espíritu, y es solo el comienzo. En medio de ese temblor silencioso, una puerta se abrió, no con ruido, no con protesta, sino con fidelidad y oración. Por primera vez, una mujer ha sido llamada a ocupar un lugar donde antes solo llegaban los que hablaban fuerte. Pero ella no gritó, solo vivió con humildad, con entrega, con amor escondido. La hermana Tiziana Merletti no fue elegida por influencia, ni por presión, fue elegida por coherencia, por esa coherencia profunda que León XIV busca en cada rincón de la Iglesia, una coherencia que no necesita trajes ni púlpitos para hacerse verdad. Muchos no lo notaron, no hubo cámaras, no hubo flashes, pero en el silencio del nombramiento se escuchó algo más grande que un decreto, una nueva dirección. El Papa lo ha dicho sin discursos. Quien vive de rodillas ve más claro que quien vive en los balcones. Y por eso, poco a poco, ha comenzado a dar espacio a quienes antes no eran vistos. A las mujeres que han sostenido la Iglesia con su oración, a las consagradas que han servido sin pedir nada, a las que han amado desde el rincón, desde la celda, desde la cocina del convento. Este gesto no es una concesión moderna, es una restitución espiritual, es reconocer que el Espíritu sopla donde quiere, y muchas veces sopla con voz femenina, porque no se trata de ocupar oficinas, se trata de dejar que la gracia fluya, sin miedo, sin condiciones, sin etiquetas. La hermana Tiziana ha sido la primera. Pero no será la última, porque cuando el Papa abre un camino con el alma, ese camino ya nadie lo puede cerrar. La Iglesia que tiembla no es la que teme al cambio, sino la que empieza a reconocer que el Espíritu no tiene género, solo fuego. Y donde hay fuego, hay transformación. Una Iglesia que brilla hacia afuera, pero se enfría por dentro. No es una Iglesia viva. León XIV lo ha visto con claridad. Y por eso ha elegido despojar, no acumular. No busca que la Iglesia sea influyente, sino fiel. No la quiere poderosa, la quiere pobre, pobre, no por carencia, sino por libertad, libre del prestigio, de los aplausos, de las negociaciones que marchitan el alma. No hemos sido llamados a mandar, sino a servir, ha dicho en voz baja. Pero su frase ha retumbado en todo el cuerpo eclesial. Por eso ha comenzado a caminar con los que no tienen voz, a visitar sin anunciar, a sentarse con los últimos, no para darles limosna, sino para aprender de ellos, porque donde el mundo ve miseria, el Papa reconoce altar,
Y ahí, en ese altar de tierra y dolor, la Iglesia ha comenzado a recordar su rostro original, el de Cristo pobre, el de los discípulos sin poder, el de las primeras comunidades que vivían sin nada, pero lo tenían todo. León XIV ha devuelto al centro a los invisibles, ha hablado con monjas de clausura, con misioneros olvidados, con laicos que nunca fueron invitados a Roma, y ha escuchado, porque su revolución no parte del control, sino de la escucha. Ha recortado viajes, ha simplificado banquetes, ha despojado ritos de ornamento innecesario, no por estética, por coherencia, porque la Iglesia que sirve en silencio es la única que permanece, y la que se adorna para gustar, se vacía por dentro. El Papa no quiere una Iglesia popular, quiere una Iglesia profética, una que no mida su éxito por seguidores, sino por fidelidad al Evangelio. Y eso duele, porque muchos estaban cómodos. Pero también despierta, porque los pobres comienzan a sentir que no están solos, que alguien los ve, que alguien camina con ellos, y ese alguien no da discursos, solo se arrodilla, y desde esa rodilla hace temblar al mundo. Muchos esperaban el inicio de su pontificado con grandes anuncios, un documento firme, una nueva constitución, una lista de reformas visibles, pero León XIV eligió otro camino, más lento, más profundo, más real. No ha firmado decretos para ser aplaudido, no ha organizado conferencias para ser citado, ha preferido comenzar por donde casi nadie mira, el alma, y en esa alma había mucho polvo, mucho ruido, mucho espectáculo disfrazado de fe. Por eso, su reforma ha sido distinta. No se ve en los medios, no se comunica con gráficos, no aparece en titulares, pero se siente, se respira, quema, porque está hecha de gestos que no se fotografían, una misa sin cámaras, una homilía sin aplausos, una visita sin comitiva. El Papa no busca impresionar, busca purificar, no quiere inventar algo nuevo, quiere recordar lo que nunca debió perderse. Ha pedido silencio donde antes había declaraciones, adoración donde había ruido, sinceridad donde reinaban los protocolos. Y eso, aunque parezca poco, lo está cambiando todo. Muchos no saben explicarlo, pero lo sienten. Hay algo distinto en el aire, menos maquillaje, más verdad. Quienes estaban acostumbrados a los reflectores se inquietan, porque ahora la luz no viene de las cámaras, viene del Santísimo, y quienes servían en el anonimato comienzan a levantar la mirada, porque entienden que este Papa no los usará para una foto, sino que caminará con ellos sin necesidad de mostrarlo. La Iglesia no necesita más estrategia, necesita más espíritu, y eso no se lanza en ruedas de prensa, se vive, se contagia, se enciende. Por eso, aunque parezca que no ha cambiado nada, todo está cambiando, y el temblor apenas comienza. El poder, cuando se ama demasiado, termina por ocupar el lugar de Dios. Y la Iglesia, sin darse cuenta, había comenzado a organizarse en torno a él. León XIV lo vio, lo sintió, lo lloró, y decidió comenzar por ahí. No hizo listas negras, no lanzó acusaciones, solo observó, oró y actuó, uno a uno. Nombres conocidos fueron desapareciendo de los despachos, sin ruido, sin venganza, sin espectáculo. Fueron reemplazados por pastores que nadie conocía, pero que llevaban años sirviendo en silencio, pastores sin redes sociales, sin conferencias, sin entrevistas, pastores con los pies en la tierra y el corazón en Dios. Un obispo africano que vivió años sin electricidad, fue llamado a formar sacerdotes, no por su currículo, sino por su fidelidad, porque León XIV no busca títulos, busca fuego. Donde antes se premiaban carreras diplomáticas, ahora se honra la santidad. Donde antes se ascendía por cercanía al poder, ahora se sirve desde la obediencia, y eso ha dolido, porque el ego no se rinde sin lucha, porque quienes esperaban aplausos ahora escuchan silencio. Pero en ese silencio están haciendo algo nuevo. Una Iglesia que ya no teme dejar atrás la lógica del ascenso. Una Iglesia que comienza a entender que el único mérito es arder de amor. No necesitamos gerentes,
Necesitamos santos, ha dicho el Papa, y esa frase ha comenzado a circular como un susurro que incomoda, pero también sana. La purificación no es un castigo, es un regalo, es una cirugía del alma, una poda que permite que lo verdadero vuelva a florecer, porque cuando el poder se convierte en idolatría, la iglesia se marchita, y cuando se devuelve a Dios el primer lugar, todo respira. Eso es lo que León XIV está haciendo. Está devolviendo aire a una iglesia que empezaba a ahogarse en sus propias estructuras, y lo hace sin imponer, sin aplastar, solo viviendo lo que predica. Y desde esa coherencia, todo empieza a temblar. Todo comenzó ante el Santísimo. Sin palabras, sin micrófonos, sin testigos, León XIV no necesitó explicar su programa de gobierno. Bastó verlo de rodillas, inmóvil, frente al misterio. Allí quedó claro, su centro no sería el despacho, ni las agendas, ni los eventos. Su centro sería Cristo expuesto, esperado, adorado. Desde entonces ha devuelto a la Iglesia lo que había perdido, el temblor sagrado ante la presencia real. Ha suspendido transmisiones innecesarias, ha pedido silencio al final de la misa, ha reemplazado discursos por recogimiento. No quiere que la liturgia entretenga, quiere que transforme. No deseo entusiasmo, deseo fuego, ha dicho. Y ese fuego no necesita escenario, solo necesita verdad. Por eso ha limpiado los altares de excesos, ha simplificado los ritos, ha purificado los gestos, no por rigidez, sino por amor, porque cuando se elimina lo superficial, el alma comienza a arder. Muchos se han sorprendido, algunos se han quejado, otros han sentido nostalgia por el brillo, pero quienes se han quedado en silencio han comprendido. El altar no es un lugar para lucirse, es un lugar para morir por amor, y eso León XIV lo vive en cada celebración, no como un maestro, sino como el primero que necesita ser tocado. Ha hecho de la adoración su forma de gobierno, ha cambiado la lógica de la presencia visible por la presencia real, y ha enseñado, sin decirlo, que donde está Cristo, todo lo demás se ordena. La Iglesia, por fin, ha comenzado a recordar que su fuerza no está en sus estructuras, sino en su adoración. Y esa adoración, en silencio, está incendiando el mundo. Durante años, el sacerdocio fue moldeado por exigencias humanas, gestión, agenda, visibilidad, activismo. Pero León XIV ha puesto freno, y lo ha hecho desde una convicción clara. El sacerdote no es un funcionario, es un hombre del altar, un hombre del silencio, un hombre atravesado por Dios. No me interesan los sacerdotes que hacen mucho, me interesan los que arden mucho, ha dicho, sin levantar la voz, y esa frase lo ha cambiado todo. Desde su llegada, ha pedido revisar la formación sacerdotal desde la raíz, nada de programas vacíos, nada de discursos sin alma. Ha exigido volver al origen, oración, vida comunitaria, Eucaristía vivida, breviario meditado, no como rutina, como fuego. En varios países, los seminarios ya han cambiado, se han suspendido los eventos innecesarios, se han cancelado visitas externas, se han instaurado retiros de 40 días, sin pantallas, sin ruido, solo Dios, y no todos lo han entendido. Algunos lo han resistido, pero nadie ha quedado indiferente, porque lo que el Papa busca no es eficiencia, es santidad. Prefiero tener menos sacerdotes, pero verdaderos, y lo repite sin miedo, porque sabe que una sola alma encendida puede iluminar una diócesis entera. El sacerdote del futuro, para León XIV, no es el que domina la oratoria, sino el que sabe llorar con su pueblo, no el que gestiona multitudes, sino el que acompaña el alma herida, en silencio, en presencia, en oración. Por eso su reforma no comienza en los planes, comienza en el cuarto cerrado. Ahí donde se gesta la vocación, ahí donde Dios susurra y el hombre se quiebra, porque un sacerdote que no se arrodilla, no puede sostener a nadie, y eso, León XIV lo sabe. No usa anillos de oro,
no viste hábitos bordados, no se sienta en tronos. León XIV ha hecho de la pobreza su lenguaje, no para impresionar, sino para ser coherente. Desde el primer día, se negó a ocupar los apartamentos pontificios, eligió un cuarto simple, sin mármoles, sin salón de recepciones, solo lo esencial. Una cama, una cruz, un lugar para arrodillarse. No se puede hablar del Evangelio desde la comodidad que lo contradice. Ha dicho con firmeza, y lo vive. Sus zapatos están gastados, su cruz, de hierro, sus comidas, sencillas, y sus gestos, profundamente humanos, pero más que un estilo personal, es una señal profética, una invitación a toda la Iglesia a recordar que la autoridad nace del amor, no del prestigio. En su entorno también se siente ese cambio. Oficinas que antes eran lujosas, ahora son discretas. Ceremonias que eran banquetes, ahora son encuentros fraternos. Lo innecesario ha sido cortado, no como castigo, sino como purificación. Un funcionario que protestó por perder su despacho amplio recibió una sola frase del Papa: quien sirve a la Iglesia no necesita espacio, necesita espíritu. Y esa frase se ha grabado como una consigna en el corazón de muchos jóvenes que descubren que servir no es escalar, sino entregarse. Esta austeridad no es estética, es evangélica, es una forma de decir, sin decir, lo importante no está fuera, lo importante arde por dentro, y por eso, en un tiempo donde se idolatra la imagen, León XIV ha optado por desaparecer. Para que solo Cristo aparezca, no se esconde, se ofrece, y desde esa pobreza vivida ha devuelto dignidad al servicio, porque el poder que no se arrodilla termina devorando a quien lo usa. Y él, con cada paso, lo está recordando. No todo lo santo brilla, no todo lo verdadero se ve, y León XIV lo ha comprendido con dolor, pero también con claridad. Por eso, ha detenido el proceso de nuevas canonizaciones. No por falta de santos, sino por exceso de prisa, por temor a que la devoción se convierta en estrategia, por respeto a esa santidad que no necesita micrófono, sino cruz. Ha dicho que necesita revisar los criterios, preguntarse si no estamos canonizando la simpatía en lugar de la fidelidad, la fama en lugar del martirio interior, porque hay una santidad que no se muestra, que no se graba, que no se celebra, pero que sostiene al mundo, madres que rezan en silencio por sus hijos, monjas ocultas en monasterios de tierra, misioneros que mueren sin nombre, hombres y mujeres que se consumen por amor sin esperar aplausos. Esa es la santidad que León XIV quiere traer al centro, no por nostalgia, sino por justicia. Porque si la Iglesia solo celebra lo visible, corre el riesgo de olvidar lo esencial. No quiero cambiar por cambiar, ha dicho, quiero purificar, y ha comenzado por lo más delicado, cómo reconocemos la huella de Dios en la tierra. Ha pedido tiempo, ha pedido oración, ha pedido silencio, y en ese silencio algo está naciendo, una nueva manera de mirar la santidad, no desde el impacto, sino desde la entrega, no desde la popularidad, sino desde la comunión con la cruz, porque la verdadera santidad no necesita vitrinas, necesita testigos, necesita almas que se dejen consumir, como se consumió él, en la oscuridad de un Gólgota sin gloria. León XIV no está frenando la santidad, está cavando más hondo, y en ese pozo ha comenzado a brotar agua viva. Hay palabras que iluminan, y otras que simplemente llenan espacio. La Iglesia había acumulado demasiadas de las segundas. León XIV lo ha percibido con nitidez, y ha comenzado una purificación, no de doctrinas, sino de tono, de intención, de alma. No necesitamos hablar más fuerte, necesitamos hablar con más fe, ha dicho con serenidad. Y esa frase, simple en apariencia, es una herida abierta al corazón de una Iglesia que muchas veces repite sin escuchar. Ha pedido que los textos oficiales sean revisados con mirada orante, que se escriba desde la adoración, no desde la urgencia,
que las homilías no traten de impresionar, sino de convertir, que los documentos no estén saturados de sociología, sino empapados de evangelio, porque el lenguaje no es neutro, forma, deforma, revela o esconde, y cuando se llena de tecnicismos, el alma se aleja. Por eso ha eliminado discursos finales en las misas, ha pedido que al terminar no se aplauda, no se hable, no se comente, que el pueblo simplemente adore, porque la verdadera palabra, la que nace de Dios, no necesita cerrar nada, solo abrir el corazón. Muchos han sentido que se les quita algo, un espacio para expresarse, para brillar, para concluir, pero lo que León XIV está haciendo no es callar a nadie, es invitar a otro tipo de voz, la del espíritu, la que no necesita volumen, sino presencia, y cuando esa voz habla, todo lo demás se vuelve pequeño. El Papa ha dicho que antes de escribir, hay que preguntarse, ¿esto ayuda a adorar? ¿Esto acerca a Cristo? ¿Esto nace del corazón o solo de la costumbre? Porque la palabra que no viene del fuego se apaga al pronunciarla, y la que viene del silencio habitado permanece. León XIV no censura, despierta, no impone, contagia, y lo hace con lo más sutil de todo, la forma de decir. Algunos buscan estrategias, otros diseñan planes. León XIV no ha hecho ninguna de las dos cosas. Su único programa es la cruz, y eso lo cambia todo. En una meditación privada, lo dijo sin rodeos: el tiempo de hablar ha terminado, ha comenzado el tiempo de sangrar en silencio por Cristo. No hubo explicaciones, no hubo contexto, solo silencio. Porque todos entendieron que no era una metáfora, era una decisión. Este Papa no camina con mapas, camina con heridas, no administra símbolos, los abraza, y en ese abrazo, la Iglesia entera comienza a inclinarse. Su manera de gobernar no convence, testimonia, no busca resultados, busca raíces. No quiere que la Iglesia sea eficiente, quiere que sea fiel, fiel hasta sangrar, hasta arder, hasta desaparecer, para que Cristo se vea. La cruz no es su lema, es su camino, y por eso ha comenzado a llamar a todos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, a dejar de vivir del prestigio, a dejar de cubrir la sequedad interior, con activismo exterior, a volver al altar, al primer amor, al lugar donde todo comienza y todo se entrega. No quiere conquistar al mundo, quiere convertirlo desde dentro, y para eso ha decidido vivir lo que predica, sin escudos, sin asteriscos, sin temor al dolor. En un mundo obsesionado con el éxito, él abraza el fracaso redentor. En una iglesia sedienta de protagonismo, él propone adoración. En una cultura que corre, él se arrodilla, y desde esa rodilla todo empieza a temblar, porque cuando un papa se rinde de verdad a la cruz, ya no hay estrategias que resistan, solo queda el espíritu, haciendo lo suyo. Lo que comenzó como un susurro en Roma, hoy se expande como una brisa encendida por toda la iglesia. No hay pancartas, no hay campaña, pero hay algo que arde, y no se puede detener, en diócesis lejanas, en monasterios ocultos, en parroquias sin cámaras, la llama se enciende, una por una, sin permiso, sin programa, solo por contagio, porque cuando el centro vuelve a ser Cristo, el alma de la iglesia respira, y cuando un papa deja de buscar la atención para vivir en adoración, el pueblo de Dios cae de rodillas, no por obligación, sino por amor. Retiros que antes eran trámites, hoy son pausas sagradas. Sacerdotes que habían olvidado el silencio, hoy lo redescubren entre lágrimas. Comunidades divididas, hoy vuelven a hablarse desde el Evangelio. No por imposición, sino por inspiración. En la Amazonía, un obispo que recibió una carta escrita a mano por el Papa, dijo a su clero: tenemos un pastor que no necesita vernos para vernos. Y esa frase, tan sencilla, ha hecho temblar más que 1000 decretos, porque León XIV no gobierna desde estrategias, gobierna desde rodillas dobladas, desde gestos ocultos, desde un corazón atravesado por Dios, y eso es lo que está ocurriendo.
una revolución sin pancarta, una reforma sin ruido, una renovación que no se impone, sino que se irradia, como el fuego, como la verdad, como el espíritu. Muchos todavía no lo entienden, algunos se burlan, otros se inquietan, pero los que miran con los ojos del alma, ya lo saben, no es el Papa quien está transformando la Iglesia, es Dios quien ha comenzado a moverse, y cuando Dios se mueve, nada permanece igual, no por destrucción, sino porque llega lo nuevo, lo verdadero, lo eterno.